Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Castro y en esta ocasión te doy la bienvenida a una serie de videos donde vamos a aprender conceptos básicos de programación pensados específicamente para nosotros, los contadores. No te preocupes si es la primera vez que has programado, vamos a ir paso a paso y en esta ocasión vamos a hablar de las variables. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con contabilidad? La verdad es que todo, porque cada vez que trabajas con Excel, con inteligencia artificial o con cualquier herramienta digital, estás usando variables sin saberlo. Por ejemplo, en Excel usas variables cada vez que utilizas una celda. En el caso de la inteligencia artificial, estructuras mejor tus prompts entendiendo que son variables. Y en el caso de las herramientas digitales, bueno, que sepas que hoy en día todas funcionan con este concepto fundamental. En programación, una variable es un nombre que hace referencia a un valor almacenado en memoria. Piénsalo como una etiqueta con nombre que señala hacia dónde está guardada la información. La etiqueta dice, por ejemplo, ingreso mensual, que apunta a un valor que está guardado en memoria, que en este caso, por poner un ejemplo, podrían ser 50,000 pesos, dólares, etcétera. Por ejemplo, en Excel, cuando en la celda A1 ingresas el valor 50,000, estás creando una especie de variable. A1 es el nombre, o mejor dicho, la etiqueta, y 50,000 es el valor al que hace referencia. Las variables pueden hacer referencia a diferentes tipos de información. Por ejemplo, tenemos los números para cantidades, importes, porcentajes. Tenemos también texto para nombres, RFC, descripciones, etcétera. Booleanos para hacer referencia si es verdadero o falso, es decir, para toma de decisiones. También podemos almacenar fechas, por ejemplo, para vencimientos, periodos contables, etcétera. Este tipo de información son también conocidos como de tipo primitivos. Es decir, cuando trabajas con números o textos simples, el valor está asociado directamente. Sin embargo, cuando trabajas con objetos, que es otro concepto que vamos a ver más adelante, los objetos funcionan de manera diferente, pero no te preocupes, eso lo vamos a ver más adelante. Así que vayamos a código real. Para esto voy a tomar como ejemplo el lenguaje de programación JavaScript, ya que es el lenguaje más fácil de acceder sin necesidad de instalar absolutamente nada y ya lo vamos a poder ver en acción. Esto es porque JavaScript corre directamente en cualquier navegador y hoy en día realmente corre en un montón de cosas, pero principalmente en navegador. De hecho, nació pensado para web, así que vamos a tomar eso como un punto de partida. Pero en esencia, estos conceptos que vamos a ver funcionan de manera general en cualquier otro lenguaje. Para esto voy a abrir mi navegador Chrome o cualquiera que tengas instalado, damos clic derecho y vamos a ver que viene en todos la opción de inspeccionar o inspector, si mal no recuerdo. Al hacer esto, se nos va a abrir en la parte inferior casi siempre, aunque lo podemos mover de este lado a cualquiera de las opciones. Casi siempre se nos va a abrir esto, así que no te espantes porque pues no es más que código que está detrás de esta página. De hecho, cada página está estructurada de esta manera, pero eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el curso. Ahorita lo importante es que pensemos o que tomemos en cuenta lo siguiente. Dentro de esta nueva ventana de información que tenemos de este lado, nos vamos a enfocar en la pestaña que dice consola. Y aquí vamos a ver que existe básicamente una ventana que podemos empezar a escribir. Lo que escribamos aquí es justo código para JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a declarar e inicializar una variable, lo que significa que vamos a definir variables justo como lo hemos venido mencionando. En programación, declarar una variable significa anunciar su existencia, es decir, avisarle a la computadora que va a existir una variable, un elemento al cual va a hacer referencia posteriormente. E inicializar una variable significa asignarle un valor por primera vez. Anteriormente, para declarar una variable en JavaScript se utilizaba una palabra reservada llamada var, que cambió con el tiempo. En últimas versiones de JavaScript se dejó de utilizar var porque tenía ciertos detallitos que, bueno, no vamos a entrar ahorita en materia porque no es tema de este curso, sino que sepas que ahora declarar una variable se realiza mediante la palabra reservada let. Vamos a ver si podemos agregar. Ahí está. Perfecto. Con la palabra let le estamos diciendo en este caso le estamos diciendo a JavaScript a través de nuestro navegador que vamos a empezar justamente una variable.
Entonces ponemos la palabra reservada let, el nombre de la variable. Por buenas prácticas es recomendable utilizar variables que te describan qué información contiene. Podemos poner simplemente x es igual a 1, ¿sí? Let y, por ejemplo, equivale a 2. Si yo pongo x más y doy enter, si se fijan, en automático hizo la operación de 3, ¿no? De sumar. Es como el álgebra que vimos en la escuela. Borremos todo nuevamente y ahora sí vamos a empezar a nombrar variables de una mejor manera. Para ello ingresamos let y vamos a poner ingreso mensual, ¿vale? Hay diferentes convenciones, no nos vamos a meter en cada una de ellas porque no tiene sentido, pero por ejemplo para JavaScript, la declaración de una variable siempre empieza por minúscula y utilizamos lo que se conoce como camel case, es decir, haciendo referencia a las jorobas de los camellos, pues vamos poniendo en mayúsculas la primera letra de la siguiente palabra, es decir, no usamos espacios, sino que vamos definiéndolos de esta manera. Entonces, ya hemos declarado la variable, ahora le vamos a asignar un valor. Este valor vamos a ponerlo por 75,000. De momento vamos a dejarlo así, no vamos a utilizar el carácter coma porque en automático le dice a JavaScript que el valor ya no es numérico y entonces se rompe la posibilidad de hacer una operación algebraica. Es decir, es muy probable que suceda ese tipo de situaciones. Entonces lo dejamos tal cual, ¿no? La forma más común de decirle a los lenguajes de programación que hasta ahí va a terminar nuestra declaración de la variable es con punto y coma. En JavaScript, con las últimas versiones ya no es necesario, pero por buenas prácticas lo dejamos así, tal cual. Damos enter. En este momento ya hemos declarado e inicializado una variable que se llama ingreso mensual, ¿va? Entonces ponemos let nuevamente y ponemos gastos operativos, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que nada más la he declarado. Si le doy enter, gastos operativos no ha guardado ningún valor, por lo tanto vamos o podemos agregarle un valor. Nuevamente escribimos gastos operativos. Si se fijan, ya el sistema o en este caso la memoria de nuestro navegador ya la reconoce. Damos tab y vamos a asignarle o en este caso a inicializar la variable de gastos operativos con un valor. Vamos a ponerle 23,500, ¿de acuerdo? Enter y listo. Ya tenemos declarados e inicializados dos valores. Ya pudiéramos hacer una operación directamente. Podemos poner ingresos, ingreso mensual, menos gastos operativos. Y si doy enter, me va a dar en este caso la operación, la diferencia entre estos dos valores, que son 51,500. Podemos incluso declarar otra variable llamada let utilidad bruta, cual va a ser igual a la operación, en este caso ingreso mensual, menos gastos operativos. Y si doy enter, ahora tenemos una variable nueva que podemos acceder a través de mandar llamar esa variable, en este caso utilidad bruta, y si le doy enter me va a arrojar nuevamente el valor. Ya puedo hacer operaciones con esta nueva variable, por lo que el uso de variables, como lo acabamos de ver, pues es bastante útil. Vamos a limpiar la información que tenemos aquí y vamos a seguir trabajando con los otros tipos de valores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, teníamos que podemos guardar también en una variable texto. Entonces vamos a poner let nombre empresa. Recordemos que entre más descriptiva sea el nombre de la variable, más fácil va a ser recordar qué es lo que guardamos ahí, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ponerle comercializadora del centro. Si doy enter no pasa nada si es que omito el punto y coma al final, pero como les digo, es una buena práctica incorporarlo. Vamos a agregar let rfc igual a, y este valor ya lo tengo por acá. Es un valor ficticio, obviamente. Nuevamente enter. Y si se fijan, existe en JavaScript, como en cualquier otro lenguaje de programación, lo que denominamos métodos o también pequeñas funciones que ya están incorporadas dentro del navegador o del propio lenguaje que nos permiten ejecutar cosas. Por ejemplo, podemos en este caso imprimir los valores de esas variables. Imaginémonos, por ejemplo, que no tenemos acceso ya a ese valor. Ahorita lo recordamos porque lo acabamos de escribir, pero si quisiéramos, por ejemplo, vamos a mandar a llamar el objeto console
y este tiene un método que se llama log, el cual abre y cierra paréntesis para que dentro viva información, ¿sale? Entonces vamos a poner doble comilla para empezar a escribir texto y vamos a ponerle cliente, dos puntos y un pequeño espacio, ¿sale? Vamos a lo que hacemos normalmente en Excel, concatenar información. Y si se acuerdan, ¿cómo hemos nombrado la variable que almacena el nombre de la empresa? Pues justamente nombre, empresa. De hecho, desde que empezamos a escribir nom, pues ya tenemos aquí este valor. Podemos dar tab. Y si yo en este momento doy enter, me va a escribir cliente, dos puntos y comercializadora del centro, que fue el nombre que guardamos en nuestra variable. Como no hemos cerrado nuestro navegador y las variables siguen estando guardadas o almacenadas en memoria, en este momento puedo acceder a todas las variables que hemos agregado en este ejercicio. Entonces vamos a pensar que quiero poner la utilidad de esta empresa, ¿no? Entonces colocamos nuevamente el objeto console.log, abrimos paréntesis. Por práctica yo suelo abrir y cerrar paréntesis porque un paréntesis que te haga falta rompe todo el código, ¿va? Entonces suelo ponerlo así, utilidad bruta, dos puntos. Importante dar un espacio porque si no lo ponemos, la palabra o la frase utilidad bruta, dos puntos y el valor que vamos a mandar llamar van a venir pegados. Entonces ese espacio al final es importante porque en programación la computadora no infiere qué es lo que quieres hacer. Entonces espacio más, como si fuese una operación de concatenación igual que hacemos en Excel, vamos a mandar llamar la variable utilidad bruta. Ahí está. Por alguna razón no me aparecía, pero de hecho está raro. A ver, utilidad bruta. Listo. Si damos enter y nuevamente me escribe en la consola el texto o el string, vamos a empezar a llamarle como es, el string, la cadena de texto, utilidad bruta y el valor que hemos almacenado. Vamos a crear una variable que diga let factura y se acuerdan que un valor adicional a los que hemos estado trabajando, que ya fueron números, que ya son texto, ahora vamos a trabajar con booleanos. Bueno, pues requiere factura, puede ser sí o no, ¿cierto? Ahí es donde entra el booleano y en este caso vamos a poner false, porque no requiere factura, o true, si es que sí requiere. Damos enter y ya guardamos. Vamos a escribir nuevamente en consola, para esto vamos a limpiarla nuevamente y ponemos aquí console, su método que es log. Estos conceptos que estoy mencionando más adelante los vamos a ver y van a hacer sentido, ¿de acuerdo? Así que no se me preocupen por eso. De momento sepan que existe algo dentro de tu navegador que ya fue trabajado, que se llama console y que este algo, que en este caso llamado objeto propiamente, contiene formas de hacer algo, por así decirlo, o funciones que van a ejecutarse de alguna manera y que en este caso lo único que reciben es o datos o texto o cualquier otro tipo de información relacionada con lo que quieras imprimir en la consola, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner em, cliente nuevamente, dos puntos, espacio, más y ponemos nombre nuevamente de empresa, más y solo para seguir trabajando con texto requiere factura, dos puntos, espacio, más y vamos a mandar llamar el valor, en este caso que almacenamos ahí, ¿no? Requiere factura. Podemos incluso seleccionarlo con el cursor y damos enter. Y se fijan, dice cliente, nombre, bueno, viene el nombre. Y se fijan aquí, justo pasó lo que les estaba mencionando al inicio. Entre nombre de empresa y requiere factura, no puse un espacio. Es decir, el sistema no supo y lo que hizo fue pegarme la información del nombre de empresa y el siguiente texto. Debía haberle puesto un espacio aquí. Pero bueno, para fines prácticos, esta es la forma en la que vamos a trabajar con variables. Hasta ahora les he mostrado cómo trabajar con la variable let, porque como les mencionaba, de hecho el nombre así mismo lo dice, variable, hace referencia a que varía con el tiempo. Hay variables que sí van a cambiar y es importante que uno les permita que cambien. Es decir, la utilidad bruta puede ser diferente cada periodo, pero el nombre de la empresa no. Entonces, en programación existen, digámoslo así, etiquetas para ya no llamarles variables, porque eso puede llegar a confundirnos. Cambian y etiquetas que es mejor no cambiar.
Y para esto, la palabra reservada es cons. Si pongo este mismo nombre, va a haber conflictos con la variable que hemos declarado anteriormente. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrarle, vamos a abrir otra pestaña, solo para que se nos borre todo lo que hemos trabajado el día de hoy. A ver, así está. No. Sí, si se fijan, al abrir una nueva, me dice que utilidad bruta no está definida. Perfecto, eso es lo que quería mostrarles. En el momento en que yo cambié de pestaña, aquí en este universo ya no existen la información que trabajamos en la pestaña anterior y está perfecto. Ok, es importante ahora tomar en cuenta la existencia de otra forma de declarar variables, las cuales preferimos que no cambien. Por ejemplo, en los ejercicios anteriores vimos que utilizábamos la palabra let como palabra reservada para declarar variables, pero también existe cons, que en este caso vamos a poner cons, nombre de la empresa, y vamos a asignar el valor. Si yo doy enter, nombre de la empresa hace referencia justamente a comercializadora del centro. Si yo intento cambiar este valor, vamos a tener un error. Es decir, si yo ahora defino que ya no se va a llamar comercializadora del centro, sino comercializadora del sur, me dice que existe un error en el asignamiento de variable a una constante, ¿sí? O de valor a una constante. Esto hace que justamente evitemos esta clase de errores. Así que let sí permite cambiar, cons no. Ambas funcionan muy similar a la hora de trabajar con ellas, es decir, vamos a borrar esto y si ponemos nuevamente, buscamos el objeto console y llamamos log y pongo cliente, espacio, más nombre empresa, me va a jalar el primero que definimos, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta y obviamente conforme vayamos avanzando es muy probable que tengamos en mente que existen dos variables, ¿sí? En el primer ejercicio vimos que existe let, pero también existe cons. Estas dos, tanto let y cons, ¿sí? Son palabras reservadas. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que no puedo, por ejemplo, poner let, vamos a inicializar una variable, vamos a declarar una variable y no la puedo llamar cons, ¿sí? Porque desde este momento, de hecho, me va a aparcar un error, fíjense. Esta variable sí puede cambiar. Por poner un ejemplo, que le agregamos una cadena de texto. Si yo le doy aceptar, me dice que la palabra cons no está permitida, ¿sí? En ocasiones estos mensajes están medio raros, no son tan explícitos, pero bueno, que sepan que incluso los podemos buscar en internet y ya nos van a decir qué, qué significan. Y más ahora con la inteligencia artificial, pues más rápido podemos averiguar su significado. Lo mismo puede suceder al revés. Si yo pongo cons y decido llamar a mi variable let, como les mencioné, no puedo utilizar esa palabra reservada porque ya está exactamente para pues, nuestro lenguaje de programación. Y así con cada uno de los lenguajes. Por ejemplo, Python también tiene sus propias palabras reservadas. Y yo pongo aquí un número, por ejemplo, 10, y le doy enter. Misma situación. No está permitido para usarse como un nombre, la palabra let. Perfecto. Entonces, retomando, ¿dónde usamos como contadores todo esto relacionado con variables? El ejemplo que estuvimos viendo fue a nivel de JavaScript, como les mencionaba, pero que sepan que en Excel, por ejemplo, cuando trabajamos con macros, creamos nombres para hacer referencia a esos datos y posteriormente procesarlos. En Google Sheets, el equivalente a las macros, pues se llaman apps scripts y igual, trabajan de la misma manera. De hecho, si mal no recuerdo, creo que trabajan con JavaScript, de tal manera que, misma situación que acabamos de ver ahorita, las etiquetas pues van a apuntar a ciertos valores. Y, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, en los prompts que utilicemos, podemos definir variables diciéndole a la inteligencia artificial qué representan esas variables. Y teniendo en cuenta este concepto, va a ser muchísimo más fácil empezar a estructurar nuestra forma de pensar y de comunicarnos con la inteligencia artificial. Recuerda, una variable es un nombre o una etiqueta, mejor dicho, que hace referencia a un valor en memoria. Es el concepto más básico, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta en programación.